Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. De alguna manera, terminamos atrapados organizando la primera barbacoa de primavera. Este soy yo, Ronald Wilson, alias Jamón, pero te contaré sobre eso más tarde. Mi esposa Hallie estaba muy satisfecha consigo misma este 1 de abril. Habíamos estado casados por casi 3 años y compramos nuestra casa justo después de las vacaciones de Navidad. Hallie y yo amábamos nuestra casa, especialmente nuestro pequeño callejón sin salida en Natalbany, Luisiana. Lo sé, eso es demasiado ruidoso para decir. Lo gracioso es que estábamos como a 12 kilómetros al otro lado de Albany, saliendo de la Interestatal 55, así que la mayoría de los locales bromeaban que las primeras personas en establecerse ahí debieron de alguna manera odiar Albany, pero eran demasiado tontas para decir no. Había varias parejas de nuestra edad en el área. Algunas con niños, otras sin. Nosotros éramos una de esas parejas, y Hallie dejó de tomar anticonceptivos a finales de febrero para que pudiéramos empezar una familia. Recibimos muchas críticas de nuestros amigos vecinos y de ambos grupos de padres. Yo estaba asando una parrilla completamente nueva que cocinaba y ahumaba con pellets de madera. Fue un regalo conjunto de Navidad de Hallie y sus padres. Observaba mi patio, mirando cómo 15 o 20 vecinos se divertían mientras yo volteaba y empaquetaba pechos de res. Estaba a punto de servir unos aperitivos de cola de caimán cuando me di cuenta que necesitaba orinar. Cuando doblé por el pasillo, me detuve abruptamente. Justo fuera de la puerta del baño, Dan Wilson estaba besando románticamente a Hallie. Su mano estaba debajo de su blusa y me di cuenta que Hallie no estaba usando sostén para la ocasión. ¿Por qué mi esposa estaba besando a mi amigo? Esa fue la única pregunta que me hice antes de lanzarme a la acción. En un instante, ya estaba junto a él, agarrándolo por la parte de atrás de la cabeza y estampándolo contra la pared a pulgadas de la cara de mi esposa. Desafortunadamente, el impacto dio contra el marco de la puerta en lugar de la pared de yeso y la nariz de Dañe se destrozó mientras él se desplomaba. Antes de que pudiera tocar el suelo, le di una fuerte patada en la ingle. Después de que colapsó, casi inconsciente, le di unas cuantas patadas más por si acaso. Durante todo este alboroto, la mayoría de nuestros invitados ya se habían reunido dentro de la casa. Me estaban sujetando y arrastrando al menos 3 tipos, mientras Hallie sollozaba y aullaba. 3 o 4 de los vecinos me sacaron por la puerta trasera hacia el porche. Estaba preocupado por los aperitivos. En ese momento, varias cosas me estaban molestando, que te contaré después, aunque a pesar de haber gastado tanto dinero en pecho de res, no quería que se sobrecocinara. Los hombres me retuvieron por unos minutos mientras reinaba el caos dentro. Escuché a alguien llamando a una ambulancia y pidiendo toallas mojadas. Hallie seguía gritando, «¡Oh Dios mío!». Eventualmente, convencí a mis preocupados vecinos de que estaba bien, así que me guiaron hasta la escalera que bajaba al patio trasero y me dijeron que me quedara ahí. Momentos después, escuché el aullido de varias sirenas. Podrías pensar que en un pueblo pequeño como Luisiana, podrías defender la virtud de tu esposa en tu propia casa, pero resultó no ser el caso. El policía, Harley, a quien conocía desde la secundaria, me esposó, expresando su pesar. En la oficina del sheriff local, fui detenido y arrojado a una celda, esperando ser llevado a la cárcel del condado. Mi papá no lo entendería, así que llamé a mi primo Jarrell. Le dije lo que había pasado para que papá pudiera contratarme un abogado. Más tarde, cuando estaba sentado en la cárcel del condado, estaba lo suficientemente tranquilo para pensar. ¿Qué diablos estaba haciendo mi esposa besando a Dañe? Nunca se me pasó por la cabeza que ella haría algo así. Siempre había sido tan cariñosa y atenta conmigo. Debía ser por culpa de ese idiota, Dañe. Habíamos salido un poco desde que nos mudamos a esta calle sin salida. Jugamos dardos en el bar local y fuimos a pescar al río un par de veces. Lo que sabía sobre él era poco. Solo hablábamos de cosas de hombres. Sabía que creció en los suburbios de Nueva Orleans y asistió a una escuela de derecho prestigiosa en el norte. Nunca terminó la escuela porque el negocio de su padre quebró. Una cosa que aprendes en nuestro monte es notar cómo se comporta una persona. Si había una cosa que no me gustaba de Dan Hudson,
era como actuaba conmigo ahí, junto al río, pero alrededor de la gente era una persona diferente. Según lo entendí, él estaba tratando de probarse algo a sí mismo y al hacerlo, a todos los demás. Me dio la impresión de que no se sentía muy bien consigo mismo por su fracaso universitario. Quiero decir, todavía tenía un buen trabajo como abogado en el centro del condado. En comparación, yo pasé 2 años en la universidad local y trabajaba como diseñador gráfico en una imprenta local. Esto todavía no explicaba por qué mi esposa lo estaba besando en nuestro pasillo. Pensé que estaba defendiendo su honor, pero mirando atrás, veo que ella no estaba resistiéndose en absoluto. No tenía ningún sentido, considerando lo que sus labios estaban haciendo y dónde estaba su mano. Tal vez reaccioné un poco exageradamente. Sí, yo tenía un temperamento explosivo. Ya se había mostrado antes. Mamá y papá siempre estaban enojados y preocupados por mí al mismo tiempo. En la secundaria, jugaba como defensor y mediocampista. Eso fue en mi primer año. Después de 3 juegos en la temporada, regresé al campo de práctica después del anochecer, esperando encontrar mi reloj. La abuela me lo dio para mi cumpleaños, y estaría en un gran lío si lo perdía. Alcancé mi linterna hacia la banca y estaba a punto de rendirme cuando escuché una voz femenina amortiguada viniendo de las gradas. Dirigí la linterna en esa dirección. Ahí estaban Billy Ray y Elmer, 2 chicos que conocía desde la primaria. Billy retenía su mano sobre la boca de la chica. Grité, «¡Hey! ¿Qué está pasando?», y me dirigí hacia ellos. Elmer salió de debajo de las gradas. «Esto no es asunto tuyo, Ronnie», dijo a modo de advertencia. Para entonces, ya estaba lo suficientemente cerca como para ver que era Marley, la chica que me gustaba en la secundaria. Pregunté «¿Qué está pasando aquí?». Ignoré la declaración de Elmer. Elmer cometió un error. No hizo un movimiento, pero lanzó un golpe. Lanzó terriblemente mal y le pegué en las costillas bajas, haciéndolo doblarse. Mientras seguía acercándome a Billy, él colocó a Marley frente a él, todavía cubriéndole la boca con una mano y sujetándola del cuello con la otra. «Solo aléjate, Ronnie», advirtió. Su voz no sonaba tan confiada. Para entonces, ya tenía una muy buena idea de lo que estaba pasando. «Suéltala, Billy Ray», ordené. «O te vas a llevar una paliza». «No puedo», Ronnie parecía desesperado. «No voy a ir a la cárcel por violación. Si te acercas, la mato». No era el más listo, pero Billy siempre iba unos cuantos cerebros por detrás. Su hermana, 1 año mayor, siempre bromeaba, «A este chico todavía no se le terminó de cocer el pan de maíz». Entonces, dije yo, ahora más calmado, ¿vas a matarla a ella, luego a mí, y luego esconder toda la evidencia? Porque 2 asesinatos te dan de 50 años a cadena perpetua y intento de violación probablemente como 3. Y, Billy, te prometo que no vas a matarme, ni siquiera en tu mejor día. Creo que Billy estaba a punto de soltarla, pero entonces vio que Elmer venía hacia mí por detrás. Elmer era un tipo grande, criado en una granja. Me golpeó fuerte, y juro que me rompió la clavícula. Y entonces algo me pasó. En un ataque de ira ciega, incluso mucho después, solo podía recordar fragmentos breves de la pelea que siguió. Tanto Billy Ray como Elmer terminaron en el hospital. Elmer tuvo una conmoción cerebral y estuvo inconsciente varios días. Billy tenía una muñeca rota, 3 dedos, 2 costillas y la rótula hecha pedazos. Su cara parecía la pista de lodo local en día de carreras. Al final, yo me llevé una clavícula fracturada y pasé una noche en el hospital. Los padres de Billy Ray y Elmer presentaron cargos por agresión, pero fue el padre de Marley quien vino a mi rescate. Tenía un hermano que trabajaba como fiscal del condado y el padre de Marley los convenció de retirar los cargos. Ese año no pude jugar fútbol americano, pero inesperadamente me hice popular. Las cosas fueron diferentes en mi segundo año. Trabajé duro para estar en la alineación titular. Pegaba fuerte, o eso me decían. Los equipos rivales locales empezaron a llamarme Waterboy, como en la película de Adam Sandler. Ninguno de mis compañeros tenía eso,
así que me gané el apodo de Amer, que luego solo se convirtió en Am. A diferencia de esa película, no obtuve una beca. Nunca llegamos al equipo estatal. Nuestro equipo era pésimo, excepto por mí y un defensa, y terminamos la temporada con una derrota de 6-5. Nuestro pueblo era demasiado pequeño para que los cazatalentos se molestaran en perder su tiempo. Nunca me importó porque tenía muchos amigos y era conocido como un pez gordo en un estanque pequeño. Marley se quedó hasta la graduación. Ella se iba a la Universidad de Texas, así que nos despedimos en silencio, aunque ella se mantuvo en contacto durante el primer año. Ella también fue quien me convenció de inscribirme en la universidad local. Realmente me gustaba esa chica. Mi siguiente altercado ocurrió justo después de terminar el último semestre antes de obtener mi título de licenciatura. Fue una estúpida pelea en un bar y todavía me pregunto por qué me metí en eso en vez de simplemente salir corriendo por la puerta. No tenía amigos en el bar y aunque conocía a muchos de los chicos, no me metía en peleas. Yo estaba borracho y me enfurecí cuando me golpearon con una botella de cerveza en la cabeza. Sin embargo, la suerte estaba de mi lado otra vez ya que el juez identificó a los instigadores y liberó a unos 15 de nosotros con una advertencia. Los cargos permanecieron en nuestros registros. Así que, me senté y esperé hasta la mañana para escapar y hablar con mi esposa. Pero eso no pasó. Papá no pudo encontrarme un abogado tan rápido o tal vez no lo intentó muy duro, pero al final contraté un defensor público. El juez Tax tenía una expresión severa en su cara mientras el fiscal leía los cargos y describía las heridas de Dañe. Supongo que me volví un poco loco. Señor Wilson, me dirigió la palabra. No estoy inclinado a conceder libertad bajo fianza en este caso. Se presume que intentará huir. Me volví hacia mi abogado y le dije que apenas podía pagar la gasolina y mucho menos un boleto de avión. Fui detenido y regresado a la cárcel del condado. 3 horas después, me llevaron a una habitación donde mi abogado y Hallie estaban sentados. Él explicó lo que pasaría después y explicó que papá finalmente contrató un abogado para mí, a quien conocería a la mañana siguiente. Reiteró de que se me acusaba y me instruyó que no dijera una palabra a nadie, ni siquiera a mi compañero de celda. Luego me dejó solo con mi esposa. «Oh, Am», exclamó ella mientras él salía de la habitación. Me siento terrible por mi papel en esto. Simplemente me siento horrible. Lo que dijo no tenía ningún sentido, así que simplemente me senté allí y la miré. Parecía que finalmente lo había comprendido. Era una broma, Am, gimoteó. Una estúpida broma del Día de los Inocentes. ¿Por qué tuviste que hacerle tanto daño? Es curioso como cuando amas tanto a alguien y confías en él, o tal vez simplemente curioso como soy yo. De repente, ella me pareció demasiado dramática, pero no actuaba diferente de lo habitual. No podía decidir si era porque estaba tan enojado con ella o por otra cosa, pero parecía que la veía a través. ¿Una broma?, pregunté escépticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento tanto, Am, al menos su voz sonaba culpable. Él dijo que sería gracioso, y que nuestra broma sería un éxito entre los vecinos. Dijo que todos sabían que tú eras un tipo importante en la secundaria. Estaba tan orgullosa de nuestra casa, de ti en la barbacoa, que estúpidamente acepté. Después de lo que pasó, me di cuenta de que fue algo estúpido de hacer. Algo estúpido de hacer, respondí, sería actuar como tú describiste. Excepto que los vi besándose. No era la primera vez. Él puso su mano sobre tu pecho desnudo. Una broma del Día de los Inocentes no lo justifica, Hallie. Ella estudió mi rostro por unos momentos, tratando de encontrar algo que pudiera confirmar mis palabras. No vio nada que pudiera tranquilizarla. ¿Por qué tuviste que hacerte el tipo rudo? Cambió de dirección. Estás en un gran problema, Am. Necesitarás cirugía en la nariz. Tiene costillas rotas porque lo pisoteaste. Escuché por su hermano que perdió ambos testículos y puede que tenga la enfermedad de Peyronie. Se necesitan 2 para bailar tango, sonreí con cinismo. Estuviste en el hospital para visitar a tu amante, ¿no es así?
Hallie estaba claramente molesta de que yo no fuera tan mentalmente limitado como ella pensaba. Tenemos problemas serios, su voz se hizo más fuerte. Decidí ver si podía ayudarte recordándole que ambos empezamos todo esto con esa estúpida broma. A él no le importa. Quiere sangre. Dijo que irás a prisión y que te estará esperando cuando salgas. Genial, suspiré. Ahora tengo que preocuparme por algún loco que venga por mí. Asegúrate de que sepa que mi lista de amigos excede por mucho la suya. Lo que me pase a mí, le pasa a él, al triple. Deja de decir tonterías machistas, me dijo. Cometimos un error muy grande, pero tú estás enfrentando tiempo en prisión. No puedo vivir así. Nunca te había visto así. No creo haber visto jamás a nadie comportarse así. Ahora me das miedo. Parece que te estás perdiendo lo obvio, Hallie, acerqué mi rostro al suyo. ¿Quién dijo que quiero vivir contigo? Te dejaré quedarte en la casa mientras soluciono esto, pero después deberías hacer un plan de dónde vas a vivir. Esta también es mi casa, se volvió más audaz. Nuestros nombres están en los documentos. Eres mi esposo, así que más te vale sacar la cabeza de tu trasero, o lo vas a arruinar todo. Lárgate al demonio, gruñí en voz baja. Al principio, ella no se movió, luego extendí la mano hacia ella y se sobresaltó. Por supuesto, mi muñeca estaba esposada a la silla. Hallie se levantó, mirándome con, no puedo decir que haya visto alguna vez una mirada así antes. ¿Era desesperación o lástima? Tocó suavemente la puerta, luego se giró por encima del hombro. Volveré en unos días, cuando te hayas calmado lo suficiente. Mi futura exesposa estaba sufriendo de alucinaciones. En aquel entonces, estaba seguro de que él la estaba acosando. Ella lo tomó como una aventura. Ahora estaba tratando de patearme el trasero. Primero rogaba, luego amenazaba y exigía. No lo iba a soportar, incluso si eso significaba ir a la cárcel. Tal vez cometí un error al casarme con ella, pero maldita sea si ambos pensaban que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Unas horas después, seguía sentado en la misma silla, reuniéndome con Jonathan Charnis, el abogado que mi primo contrató. Era un tipo grande, alto, con una cabeza llena de pelo espeso y una presencia imponente. Me gustó su enfoque directo y sin rodeos. El señor Hudson tiene heridas graves, me informó. Si lo declaran culpable, se enfrenta a entre 3 y 5 años. Si podemos probar que estaba defendiendo a su esposa y su hogar, bueno, ese es el mejor escenario posible. Dependerá del juez que nos toque. Creo que la mejor estrategia es ponerlo en modo de defensa total. Usted vio a un hombre atacando a su esposa. Eso significa que no estaba observando, solo reaccionando. Tuve que estar de acuerdo con él. Discutimos cómo construir el caso alrededor de esa defensa y qué podía esperar en la corte si no decidía declararme culpable. No había fianza. Pasé un tiempo explicando que quería que el señor Ternis se comunicara con mi primo. Planeaba transferir los pagos de la casa a una cuenta bancaria separada pero no pagar la hipoteca. Hallie no podría costearla a menos que pidiera ayuda a sus padres. Esperaba mantenerme fuera de la cárcel hasta que el banco decidiera ejecutar la hipoteca, pero no iba a seguir pagando para que mi esposa viviera allí sin dinero. Este movimiento probablemente también la empujaría a mudarse a otro lugar, tal vez a casa de sus padres o con el eunuco. El trabajo era otra historia. Jared habló con uno de mis mejores compañeros de trabajo, Darren McDonald. La imprenta era pequeña y de propiedad privada. Perder a un empleado no era bueno para el negocio. Si no podían cumplir con los plazos, perderían clientes. Darren hizo todo lo posible para suavizar las cosas con los propietarios. Lo logró, pero solo temporalmente. La cuestión de mi empleo quedó flotando en el aire. 4 días después, Hallie vino a verme otra vez, pero me negué. No tenía idea si estaba molesta, decepcionada o se sentía aliviada. 2 días después, el señor Ternis me contó los detalles del acuerdo de culpabilidad y lo rechacé. Íbamos rumbo a juicio. Todo esto tomó casi 45 días. Hallie estaba allí con mi primo Jared y mis padres.
Al principio, se sentaban juntos, probablemente por solidaridad. Sin embargo, después de la primera semana, solo veía a Hallie de vez en cuando. Cuando mis padres me visitaban en la cárcel, me decían que ella estaba enojada porque me negaba a reunirme con ella. Mientras la fiscalía presentaba sus argumentos, el señor Ternis habló conmigo durante el receso de la mañana. «Necesito que hables con tu esposa», comenzó. Durante el juicio, los miembros del jurado prestan atención a muchas cosas, Ronald, y cuando ven que ni tu propia esposa te apoya, empiezan a dudar. Necesitamos presentar un frente unido. Sé que estás molesto por lo que hizo, pero recuerda, nuestra estrategia es retratar al señor Woodson como el agresor y a ambos como víctimas. Entendía de lo que estaba hablando y había estado pensando en lo mismo. Maldita sea, si ella podía lograr semejante actuación, entonces yo también podía. Hallie me parecía preocupada, pero quizás solo estaba agotada. Ya no podía decirlo, era solo otro triste descubrimiento. «Hola, Ann», dijo solemnemente. «¿Cómo lo estás llevando?» «Bien», le respondí sin mucha emoción. «¿Y tú?» Ella no respondió, pero pareció escanear la habitación, evitando mi mirada. «Se acabó, ¿verdad?», preguntó finalmente. «No estoy seguro», me encogí de hombros. «Tenemos muchas cosas que resolver antes de que pueda responder esa pregunta. Tal vez empieces con algunas explicaciones y dejes estas locas bromas del Día de los Inocentes». «No es lo que piensas», respondió ella. «Fue una broma. El problema es que no puedo entender por qué acepté en primer lugar. Sé que se ve feo, como debe verse, pero lo juro, fue solo una vez. ¿Cómo puedo hacerte creerme?». Lo pensé, absteniéndome de responder. Lo reflexioné a fondo en mi celda. «Está bien, Hallie», suspiré profundamente. «Hablaré con calma y te diré la verdad. Supongo que te debo mucho». Lo que vino fue como la primera vez. No había nada incómodo en ello. Tenías los ojos cerrados. Con una mano lo abrazabas por el cuello, y con la otra por la cintura. Lo vi tocándote los pechos sin dudar. Parecían viejos amantes. Entonces, ¿lo conocías de antes de que se mudara a este vecindario, o se hicieron amigos durante los pocos meses desde su llegada? Hallie intentó mantener la compostura. Juró que lo conoció hace solo unos meses, en un paseo por el vecindario, donde ambos estábamos. No le creí. Su postura, sus ojos, nada me parecía correcto. Lo peor de todo, la vi como realmente era. Ahora veía a una chica egoísta. El juicio continuó, y Hallie estaba en la corte, probablemente a instancias de mi abogado. El mayor problema era que todos nuestros vecinos se volvieron en mi contra. Sus testimonios contradijeron nuestra defensa planificada. Supongo que no podía culparlos. No querían vivir en la misma calle que un lunático. No puedo sobrecargarte con detalles porque la mayoría del tiempo en la corte no presté mucha atención a ello. El señor Ternis hizo todo un espectáculo, narrando la línea de tiempo de los eventos y cómo reaccioné en fracciones de segundo. Al final, no fue suficiente. Fui condenado. Nunca olvidaré las expresiones en los rostros de mis padres. Incluso Hallie estaba llorando. 3 días después, me presenté ante el tribunal para escuchar mi sentencia y lo que el juez quisiera decir. Señor Wilson, aclaró su garganta. El jurado, compuesto por sus vecinos, lo ha encontrado culpable. A pesar de que el incidente ocurrió en su propio hogar, se determinó que se aplicó fuerza excesiva. Lamento sinceramente la cruel, llamada broma que cometió, y espero que el tiempo que pase en prisión sirva como una lección de reflexión. Espero que aprenda a controlar su temperamento, que se ha manifestado en otros casos, para convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Por la presente, lo condeno a 1 año de prisión en el penitenciario estatal. Golpeó su martillo, y eso fue todo. Durante mi primera semana en prisión, aprendí a controlar mi temperamento. Mi compañero de celda me tomó bajo su ala. Era un recluso de toda la vida que había matado a su esposa y a su amante en su cama matrimonial, así que supongo que sintió cierta afinidad conmigo. Pasé por un curso acelerado sobre cuándo, cómo y dónde canalizar mi ira contenida.
Los demás pronto se dieron cuenta de que entre toda la carne fresca, probablemente no valía la pena el esfuerzo. Durante el juicio, pasé exactamente 54 días en la cárcel del condado. El señor Ternis me dijo que se descontarían al final del término de un año. Me dio la oportunidad de apelar, pero dadas las circunstancias y mi situación financiera, lo mejor era simplemente cumplir mi condena. Había estado allí casi 2 meses cuando finalmente Hallie me visitó. No esperaba verla de nuevo, especialmente después de que se enteró de que no estaba pagando por la casa. Esperaba que me ofreciera un trato financiado por sus padres. Lo que vino a decir superó todas mis expectativas. No tiene sentido andarse por las ramas, comenzó. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Creo que mi inacción le dio la oportunidad de continuar. ¿No es maravilloso, cariño? Vamos a ser padres y tendrás mucho tiempo para vincularte con nuestro bebé. ¿De quién es el bebé?, pregunté con una mirada vacía. Ella se giró para mirarme. ¿De qué demonios estás hablando?, respondió bruscamente, pasando a la ofensiva. Te acabo de decir. No he dormido con nadie, cabrón. No me lo trago, dije fríamente. Hallie comenzó a llorar lágrimas falsas. ¿Qué te pasa, Em?, gritó. Me estás rompiendo el corazón. Yo me quedé ahí sentado, mirando la pared vacía. Finalmente, Hallie se levantó y se dirigió hacia la puerta. Necesito que encuentres una forma de pagar la casa. Necesitamos un refugio ahora más que nunca. Por favor, habla con tus padres. En lugar de eso, contacté a mi abogado. Cuando le conté lo que mi supuesta esposa amorosa había dicho, negó con la cabeza. ¿Te dijo en qué etapa está? No pregunté y no presté atención. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sombríamente. Quiero que la examinen lo antes posible. Dame el nombre de un abogado de divorcios. Ron dijo, dándome una palmada en el hombro de manera paternal. Ni siquiera puedes pagar mi factura, y no sabes si tendrás trabajo cuando salgas. ¿Qué tal si busco los formularios en línea, los lleno, le añado 1 hora extra a tu factura y tú tratas de hacer que ella firme? Yo ciertamente puedo presentar una demanda de paternidad. El hacinamiento en las prisiones es un problema incluso en Luisiana. Es sorprendente, pero no miré el regalo de caballo a la boca. Me liberaron después de cumplir 3 meses más 54 días, según lo que recuerdo. La única desventaja fue tener que usar una pulsera de tobillo durante los primeros 2 meses de libertad condicional. Ser liberado fue pura suerte. El banco habría cambiado las cerraduras de la casa en 5 días. Hallie fingió estar emocionada por mi regreso a casa. Tan pronto como envié a Hallie a por pizza, hablé con mi primo. Me dijo que el dinero de mi segunda cuenta cubre solo alrededor del 90% de la deuda total de la hipoteca, sin contar los intereses. Tendrá que poner algo si quiero mantener la casa. Rápidamente estuve de acuerdo. Cuando Hallie regresó, nos sentamos y comimos en silencio. Vamos a perder la casa, fingí tristeza por ello. Me enteré de esto hoy. No quiero hablar de nada esta noche, dijo con falsa esperanza. Podemos lidiar con las consecuencias de este lío mañana. Esta noche, después de la cena, lo único que quiero es hacer el amor con mi marido. Ha pasado demasiado tiempo. Definitivamente estaba llena de sorpresas. Sabía que había recibido la carta y Ternis le había advertido con antelación que le servirían los papeles de paternidad. Hallie, la miré como si ni siquiera la conociera. Sé que recibiste la notificación. No habrá sexo hasta que vea resultados que confirmen que es mi hijo. Hallie tropezó y gimió. Gritó que estaba siendo cruel. Hizo un escándalo, y no pasó desapercibido. Empecé a entender lo que era actuar, y me dio asco. Luego pensé en mi compañero de celda y sus enseñanzas. La silla voló desde atrás de mí cuando salté de rabia. Déjame en paz. Apreté los puños. Cuando vea los resultados, podemos hablar sobre nuestro futuro, pero no antes. Hallie palideció y se dirigió a nuestro dormitorio, sin siquiera romper el contacto visual conmigo. Más tarde, fui a abrir la puerta del dormitorio, y ella gritó, «Duerme en el sofá».
Al día siguiente, después de que Hallie se fuera a trabajar, o lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, llamé al banco siguiendo las indicaciones de mi primo, que se encargaba de los pagos. Quería saber el monto para saldar la deuda. Luego encontré a una agente inmobiliaria, la señora Alice Burns, que vino a verme por la tarde. No importaba lo monstruo que Hallie se hubiera vuelto, ella seguía manteniendo la casa en perfecto orden. Venderíamos un poco más de lo que valía la casa, tal vez 30,000 más, o algo menos, pero podría pagarle al señor Ternis, así que me venía bien. Le pedí a la agente inmobiliaria que pusiera el cartel lo antes posible. Luego le ofrecí un porcentaje adicional si podía venderla dentro de 30 días. Ya tenía una idea bastante clara de cómo iría la prueba de paternidad. Ella sonrió y me dio las gracias, pero rechazó la oferta. Era lo suficientemente buena como para venderla. Hallie regresó tarde de trabajar. Tenía la sensación de que el eunuco aún no se había recuperado por completo, y lo reflexioné. Hallie entró y me entregó un sobre con los resultados de la prueba. Aunque notara el cartel de se vende, probablemente pensó que el banco lo había puesto. «Espero que estés feliz», gruñó ella. «Estoy tan enojada contigo, Am, que mis ojos casi se me salen de la cabeza. No tengo idea de cómo planeas hacer las paces, pero va a tomar mucho tiempo y un montón de adulación». Intenté pensativamente entender qué vi alguna vez en ella. «Gracias», fue mi respuesta cortante. Más tarde, mientras veía un partido de fútbol, abrí los resultados. No podía creer lo que veía. ¿Sería posible que simplemente tomara los resultados y no le preguntara nada al doctor, o esperaba que no leyera el informe? Los resultados mostraron que la probabilidad de que yo fuera el padre era del 2.03%. Algún tiempo después, entró dando un giro en la sala y se sentó en el otro extremo del sofá. «¿Podemos parar con todo esto y hablar un poco sobre nuestro futuro?», preguntó muy dulcemente. «¿Qué futuro?», respondí calmadamente. Ella me miró de manera extraña. Por un momento, pensé que simplemente me había malinterpretado. «Ahora que sabes que el niño es tuyo», dijo, como si no entendiera mi pregunta. «Necesitamos aclarar la situación y seguir viviendo nuestras vidas». «Estos documentos dicen que no soy el padre», dije como si nada estuviera mal. «¿Qué estás tramando? ¿Otra broma?». Ella inmediatamente pasó a la defensiva. «Am, ¿qué demonios?», levantó la voz. «Aquí dice que eres el padre». «El 98%. Le entregué el documento. «No puedo creer que seas tan estúpida, Hallie», dije. Salí al patio trasero. Hallie nunca salió, y como de costumbre, la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave cuando revisé más tarde. Al día siguiente, Hallie no regresó de su trabajo. Algo se sentía extraño en la casa, y al inspeccionar más a fondo, la mayoría de sus pertenencias habían desaparecido. Había una nota en el control remoto de la televisión diciendo que se había ido, que lo sentía, bla bla bla. Empecé a preguntarme si estaba viviendo un día de la marmota. El día de los inocentes otra vez. Sentado allí, sin su presencia en la casa, comencé a reflexionar sobre algo. ¿El eunuco podría haberla inducido para intentar incitar violencia contra mí? ¿Tal vez enviarme de nuevo a prisión para que pudieran disfrutar el uno del otro y quedarse con la mayoría de mis cosas? Tenía sentido, pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué no se escapó con él directamente? ¿Le escribí, cobarde, o simplemente estaba loca? Pensé que sería útil terminar con todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca me respetó. Pensaba que era tan estúpido que podía seguir jugando conmigo hasta que me quedara sin aliento. Estaba seguro de que Hudson la estaba instigando. Era una noche tranquila en casa. No sospechaba que, mientras estaba en prisión, ya había descartado a Hallie. Sabía que no me gustaba, y que no la amaba, pero era agradable simplemente estar en casa sin ella. No duró mucho. Eran las 2:03. Eso es lo que mostraba mi reloj despertador anticuado. Apenas podía ver el reloj a través del humo. Saltando de la cama, corrí por la puerta del dormitorio hacia el pasillo. Había mucho humo. Maldita sea, la casa se estaba incendiando.
llegó al punto en que tratar de apagarlo era imposible. Moriría por inhalación de humo antes de siquiera empezar a apagarlo. Corrí de regreso al dormitorio y abrí la ventana para evaluar la situación. Debajo de la ventana crecía un arbusto de hortensias. Era pequeño, pero podría amortiguar la caída si lograba aterrizar y rodar. Eso era un gran sí. En su lugar, decidí envolver la mitad superior de mi cuerpo con la manta, poniéndome los pantalones antes. No tenía tiempo. 1, 2, 2,5. Abajo, al nivel del suelo, hacía mucho más calor. Rodé, pero no tan graciosamente como uno podría imaginar en las películas. Probablemente no estaba hecho para trabajos de acrobacia. Cuando me levanté, era fácil darse cuenta de que me había torcido el tobillo. Saqué mi teléfono del bolsillo de los pantalones y marqué el 911, pero a lo lejos ya sonaban las sirenas. Después de un poco de ajetreo, me senté en el escalón trasero de la ambulancia, envolviéndome el tobillo. Cuando me levantaron por primera vez en su camilla, mi monitoreo de tobillo colgaba sobre la barandilla. Los oficiales de policía fueron lo suficientemente amables como para desconectarlo. Luego vino una agradable sorpresa. Al principio, no la reconocí con la gorra de sheriff. Era Marley. ¿Cómo estás, Ann?, sonrió brillantemente. Cuando la miré como si estuviera loca, su sonrisa titubeó. Lo siento, Ann, se disculpó. No es momento para bromas. Me alegra que estés bien. Hablamos sobre el incendio. Me dijo que había estado vigilando mi caso e incluso hizo todo lo que pudo para asegurar mi seguridad y mantenerme fuera de problemas mientras estuve en la cárcel. Fue inesperado, pero me dio una sensación cálida. Tal vez solo era la presencia de Marley. ¿Crees que ella lo hizo? Ann parecía insegura cuando preguntó. No lo sé, admití honestamente. Ella simplemente se fue después de tratar de mentirme sobre la prueba de paternidad de su hijo. Creo que está al borde de una crisis. Podemos hablar de esto mañana, no esperó una respuesta. Ahora mismo, necesito cambiar tu ubicación. Sigues bajo arresto domiciliario, aunque ya no tengas casa. No estaba bromeando cuando tocó la puerta de mi primo a las 8:30. Me llevó allí después de todo el interrogatorio y la inspección de mi tobillo por parte de los paramédicos. Marley estaba completamente seria mientras entrábamos a la cocina y le ofrecí café. Estamos investigando a tu ex, quiero decir, tu esposa, y posiblemente a este Dan Hudson por incendio provocado en tu casa. Necesito detalles de lo que pasó desde que saliste de la cárcel. Entonces fue intencional, pedí una aclaración. Aún está bajo investigación, así que no puedo decir mucho, pero sí, había acelerantes sospechosos. Yo tenía una copia de la prueba de paternidad que mi abogado exigió y resultó que está embarazada de otro. No puedo decir con certeza si es Hudson, pero la probabilidad es alta, a menos que haya estado tonteando con diferentes chicos mientras yo estaba en la cárcel. Él también amenazó con vengarse de mí por la golpiza que le di, lo que me metió en la cárcel. Estamos al tanto de todo eso, admitió. El idiota lo dijo en su testimonio jurado ese primer día en el hospital. Jared aún estaba en la cama, pero Marley se acercó a mí como si estuviera compartiendo un secreto. Amer, si fue él. Bueno, me gustaría saber, ¿podría ayudarte en tu situación? ¿Cómo así?, pregunté, sorprendido. ¿Lo pondrían en la cárcel, por eso? Escucha, tú, me ayudaste a salir de una situación muy difícil, hizo una pausa. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me siento en deuda contigo. Y ese sentimiento se ve agravado por el hecho de que parte de tu expediente criminal estaba relacionado con lo que hiciste para evitar que me violaran. Simplemente la miré. En parte estaba hipnotizado por su belleza y su sonrisa. Estaba tan deslumbrante como siempre. El incendio provocado es uno de los crímenes más difíciles de probar, comenzó en una dirección diferente. No porque no tengamos buenos científicos forenses, sino porque los buenos abogados saben cómo sortearlo. Si tu esposa pudiera estar involucrada en esto, continuó, queremos intentar responsabilizarla. ¿Crees que podrías ayudar con eso? Marley instaló un sistema de vigilancia en la sala de estar de Jared.
Mi primo tuvo que pagar por el equipo para que pudiera reclamar que era un sistema de seguridad doméstica y no fuera visto como si estuviera llevando a cabo operaciones encubiertas. Estaba feliz de hacerlo. Según el plan, se suponía que yo debía invitar a mi esposa bajo el pretexto de una posible reconciliación. Tenía que esperar a que Marley me avisara cuando ocurriría. Me prometió algo de satisfacción después de la reunión, pero no el tipo de satisfacción que ella dijo. Esto me hizo preguntarme si tenía alguna oportunidad de conseguir una cita con Marley. Parecía que aún tenía algunos sentimientos por mí. Sin embargo, ella me enseñó qué decir y qué preguntar cuando me encontrara con Hallie. Nuestro objetivo era encolerizarla lo suficiente como para que nos dijera lo que no quería. El temperamento de Hallie podría ayudar a lograr una confesión más o menos decente. Incluso si Marley y yo solo permaneciéramos como amigos, no me importaría. Perdí mi trabajo y mi casa, y fui condenado por un crimen. Afortunadamente, la agente inmobiliaria terminó nuestro contrato. Quería seguir adelante con mi vida. Una semana después, recibí una llamada. Marley ensayó durante unos minutos antes de darme luz verde. Hallie, al parecer, realmente quería hablar. Tal vez esto funcionara. Jarrell se mantuvo a distancia de su casa para darnos espacio y, con suerte, para calmar a Hallie. Cuando llegó, le entregué una cerveza y nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. Sus jeans ajustados y su blusa suelta también eran una táctica. Al menos había aprendido algo. Para comenzar, tomé una respiración profunda. Marley y yo habíamos discutido la estrategia de parecer contenido, sumiso y dispuesto a comprometerse. ¿Cómo has estado, Hallie? Comencé. No muy bien, respondió. Te extraño. Siento mucho lo de la casa. Sé que el banco iba a venderla de todos modos, pero teníamos tantos buenos recuerdos allí. Espero tener algunas buenas noticias, Tal vez me ayude a empezar a recordar algo nuevo. Debe estar delirando, o realmente pensaba que era tan estúpido. Solo verla me daba náuseas. Veamos, dije en un tono melancólico. Creo que necesitamos ser honestos primero. Si no puedo encontrar una manera de confiar, entonces no tiene sentido. Ella asintió vacilante. Necesito saber, pregunté lentamente, cómo empezó todo con él. Su mirada se tensó y reprimió una sonrisa, aliviada de que le preguntara por su novio y no por el incendio. Fue entonces cuando me di cuenta de que la teníamos en nuestras manos. Está bien, respondió. Estás tranquilo, ¿verdad? ¿No vas a perder los estribos? Le aseguré que estaba tranquilo. Él empezó a coquetear conmigo en la fiesta del vecindario el mes pasado, confesó, frotándose las manos sobre las rodillas, una clara señal de nerviosismo. También era lo que hacía cuando mentía. Coqueteé de vuelta, admitió. Lo siento. Me sorprendió. Es guapo y me hizo sentir bien con sus cumplidos. Vino varias veces cuando tú estabas en el trabajo. La tercera vez fue una semana antes de que hiciéramos la fiesta y tuvimos sexo. Entendido, aún jugaba mi parte. ¿Fue en nuestra cama o en otro lugar? Hallie comenzó a llorar. Apenas podía mantenerse de pie y esencialmente acabábamos de comenzar. En nuestra cama, sollozó. Lo siento, sé que es doloroso darse cuenta. No sé por qué lo hice. Era buena, eso tenía que darle. Era, por decirlo de alguna manera, desalentador que lo que estaba presenciando entonces ya lo había visto en mis suposiciones. Lo hicimos de nuevo, en su casa, continuó. Antes de la fiesta. ¿Y en la fiesta? Pregunté. ¿Se hizo para insinuarlo? Tal vez, se encogió de hombros. No lo sé. Estaba allí cuando salí del baño y me besó de la nada. Le dije que parara. Que podríamos ser fácilmente atrapados. Cuando se acercó de nuevo, dijo, solo dile al hombre de las cavernas que es una broma del Día de los Inocentes. Así que lo hice. ¿Y decidiste que la mejor estrategia era no tomar el lado de tu esposo? Necesitaba centrarme en sus sentimientos hacia mí y en sus acciones posteriores. No sabía qué hacer, finalmente su voz sonó honesta.
Me volví loca por él. Todos me miraban con sorpresa. Piti. Realmente vine a verte, pero estabas tan enojado. Me asusté. No pensé que él llevaría a cabo sus acusaciones. Luego lo visité en el hospital, tratando de persuadirlo para que dejara los cargos, y descubrí el daño irreparable que le habías hecho. Y luego descubriste que estabas embarazada, afirmé. ¿Por qué pensaste que aceptaría eso? Estaba desesperada. Am lloró aún más fuerte. Todo se estaba cayendo a pedazos. Después de que fuiste condenado, decidí ir a verlo y preguntar si me aceptaría y criaríamos a nuestro hijo juntos. Lo siento mucho. Pensé que si despertabas un año después de eso, todo habría terminado entre nosotros. Era el momento de la verdad. Entonces, salí antes, ¿y tú lo ayudaste a incendiar mi casa? ¿Se fueron al traste todos tus grandes planes? No, Am, ella estaba al borde de la histeria. Le di la llave, cariño. Eso es todo. Me prometió que no estarías en casa cuando lo hiciera. Eso es todo, la miré con desdén, y sé que ella lo sintió. Bueno, eso solo muestra en quién puedes confiar. La ambigüedad hizo que ella se preguntara si me refería a ella o a mí mismo. Perdóname, Am no pudo contenerse. La arruiné en grande. ¿Puedes perdonarme? No, dije, poniéndome de pie. No puedo. Cometí un error al traerte aquí. Esperaba un milagro. Algo a lo que aferrarme. Tú confirmaste lo peor. No vas a... Se dio cuenta de su error y entró en pánico. No me involucres en lo que vas a hacer, Am. Por favor. Necesito pensar en el bebé. No arruines su vida también. La acompañé hasta la puerta, luego le envié un mensaje de texto a Jared. Él, a su vez, se puso en contacto con Marley. Tomé una cerveza fría y me dejé caer pesadamente en una silla, reflexionando si habría sido mejor realmente aceptar la petición de Ailey. Solo me tomó unos pocos nanosegundos darme cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era resultado de sus acciones. Una hora después, escuché que tocaban a la puerta. Al principio, pensé que Jared había olvidado su llave. En cambio, una pequeña caja de cartón estaba sobre el tapete. Tal vez era una bomba. La examiné cuidadosamente y luego abrí el paquete. Adentro encontré una nota y un teléfono desechable. La nota decía, mira el video, luego destruye el teléfono, la caja y la nota. Con entusiasmo me senté en la mesa. La nota contenía una contraseña de 6 dígitos para el teléfono. Había solo 3 aplicaciones en la pantalla principal y abrí el video. Estaba oscuro. La cámara parecía estar apuntando hacia el suelo cerca de los pies de alguien. Escuché los gritos ahogados de un hombre, probablemente amordazado. Por el sonido, parecía estar suplicando por su vida. La luz se encendió, revelando un área cerrada llena de algo que parecía barro. Un hombre llorando apareció a la vista, desnudo excepto por un trozo de tela en su boca. Otros 2 hombres lo arrastraron hasta la cerca y le quitaron la mordaza. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó él. Otra voz habló, aparentemente fuera de cámara. Sigue gritando, se rió entre dientes. Nadie te ayudará aquí. La cámara estaba montada sobre una mesa o un poste. Un tercer hombre entró en escena. No podía creerlo. Era Billy Ray. Ayudó a los otros 2 a levantar a Dana Hudson y lanzarlo por encima de la cerca. Hudson se agitaba como un marlín arrastrado detrás de un bote, retorciéndose y agitándose de lado a lado. Maldita sea, ese tipo sabía cómo gritar. Dana aterrizó en el barro sobre su trasero desnudo. Y luego vi y reconocí ese movimiento. Esos malditos llevaron a Hudson a una de las granjas locales de caimanes. Había 4 de ellas a 20 minutos en coche desde Natalbany. Me reí entre dientes, pensando, espero que no hayan llevado al viejo Dañe con el tipo que cobraba por los tours familiares. 3 caimanes, uno de ellos bastante grande, se abalanzaron sobre el pobre tipo. Dañe pateó desesperadamente al más grande junto a sus pies. Los otros 2 se acercaban lentamente desde ambos lados. Este idiota golpeó a uno de ellos en el ojo.
Obviamente, Dañe nunca había luchado con caimanes. Todo el mundo sabe que tienes que golpearlos en el hocico. Tomó varios minutos. Los caimanes siempre están preocupados por sí mismos y no trabajan en equipo. Billy Ray se acercó y tomó la cámara, haciendo zoom sobre la acción. «Hey, Amer», dijo alegremente. «Esto es por cambiar mi vida en la escuela. Lo que hiciste para detener lo que estábamos haciendo con Marley cambió mi vida. Todavía te debo una paliza. Este tipo de aquí ya no volverá a molestarte. ¿Entendido?» El tipo grande finalmente alcanzó el muslo de Hudson, y su poderosa mandíbula se cerró sobre el abdomen del hombre que luchaba con un fuerte crujido, sacudiéndolo de lado a lado, casi partiendo al viejo Dañe por la mitad. Los otros dos rápidamente se encargaron de la parte superior de su cuerpo. Vi el video otra vez, luego tiré todo en la chimenea de Jared y activé el interruptor en la pared. Al día siguiente, Jared mostró a los detectives la grabación de vigilancia. 3 días después, Hallie fue arrestada. Los medios especularon que un tal Dan Hudson, un amante, había huido de la ciudad, dejando a su exesposa embarazada cargar con todo el peso. 3 meses después, Hallie fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión. Habría sido menos si yo no hubiera estado en casa durante el incendio. Ella entregó a su pequeña niña en adopción. Nunca la visité. Una semana antes de Navidad, Jared y yo estábamos haciendo una barbacoa. Estaban Darren McDonald y su joven prometida. Varios de mis antiguos compañeros de clase pasaron la mayor parte del día jugando al cornole. El señor Ternis y su esposa Julie pasaron brevemente. Supongo que lo hizo porque yo todavía estaba haciendo los pagos. Billy Ray también estaba allí. Me llevó aparte y me explicó lo que le sucedió después de que evité que cometiera el peor error de su vida. Digamos solamente que estaba agradecido de haber servido. El pobre Elmer murió 5 años antes cuando una grúa le cayó encima mientras trabajaba en una plataforma petrolera. Más tarde esa noche, Marley y yo estábamos acostados en la cama. Resulta que esta adorable dama estaba tan interesada en que yo recuperara mi salud como yo en que ella se convirtiera en mi nueva novia. Oh, lo siento. Mujer. Después de todo, ella es policía. «Sabes, cariño», le dije mientras apoyaba su cabeza contra mi pecho. «Siento como si este fuera el primer día de una nueva vida, nuestra nueva vida». Ella no respondió enseguida. Creo, levantó su lindo rostro para mirarme. Creo que el 1 de abril fue tu primer día. ¿Quién soy yo para discutir?